Muy buenos días a todos. Para PwC Interaméricas es un honor tenerlos en el webcast Afrontando los retos del mañana y gestionando los riesgos con inteligencia, donde nuestros expertos estarán analizando los resultados de la encuesta regional de crimen económico y fraude de PwC Interaméricas. El día de hoy nos acompaña Susana Pino, quien es líder de la práctica de Risk Assurance Services de PwC Interaméricas. Ella cuenta con más de 24 años de experiencia liderando y ejecutando asesorías y evaluaciones de riesgos y controles en los procesos de negocio. También nos acompaña Leonidas Rey, quien es director de asesoría financiera y riesgos en PwC Costa Rica. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas de riesgo, control y auditoría en empresas relacionadas a nivel internacional del sector financiero y de servicios. Les invito a todos a que hagan sus consultas a través del chat y serán respondidas a lo largo de la presentación. Les cedo la palabra a nuestros ponentes. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí estar compartiendo, digamos, estos resultados. Y bueno, esperamos que esta información que le vamos a estar compartiendo, además del resultado de la encuesta, pues compartir también experiencias, buenas prácticas y, digamos, lo que nosotros aconsejamos, sugerimos para atender todos estos temas relacionados con lo que es el riesgo de fraude, soborno, corrupción, y todo esto, lo que compuso lo que fue la encuesta, ¿no? Entonces, ya voy a tomar, me disculpan un momento para tomar el control de la presentación. Y bueno, entonces iniciamos viendo algunos de estos resultados que nos indican, nos dicen de esta vista de los ejecutivos de Centroamérica, que en este caso, digamos, estamos orientando estos resultados a nosotros, a nuestros países a nivel de la región de Centroamérica. Observamos que hay un porcentaje alto, en este caso 62% reportó que el fraude en adquisiciones es una preocupación generalizada en su país. Y aquí vemos que hay temas con relación a lo que es el fraude de adquisiciones, todo lo que es la gestión de proveedores, todo lo que es digamos, compra, ya sean servicios o bienes, en todo lo que es el proceso, digamos, de desembolsos también. Entonces, allí, digamos, abarcan y se cubre bastante, pareciera que es una preocupación bastante relevante, ¿no? En temas del fraude de adquisiciones. Es por eso que vamos a estar hablando un poco con relación a todo lo que es este ámbito. También, por otro lado, vemos que 40% de los encuestados no tiene un programa de gestión de riesgo de terceros. Y esto tiene que ver un poco también con cómo responde a este riesgo de fraude de adquisiciones, ¿no? Porque al final vamos a ver que tenemos una relación entre estos dos elementos. Por otro lado, tenemos que un 26% reportó que evaluar el riesgo de trabajo forzoso en su cadena de suministro es una prioridad para su organización, y esto tiene diferentes perspectivas, no solamente desde el punto de vista social, sino financiero, y también tiene de productividad dentro de lo que es la cadena de suministros. Y vemos que 43% está de acuerdo en que los controles de exportación se han vuelto más complejos, y menos de la mitad piensa pues que se están aplicando con mayor rigurosidad en los últimos años. Esto, digamos que podría está muy impactado luego de todo lo que son los incrementos, digamos, a nivel, digamos, de todo lo que son los transportes logísticos, y después, aunque todavía decimos pandemia, pero después de la pandemia, pues todo esto ha tenido, digamos, un gran impacto, ¿no? Un gran incremento que ha llevado a cabo tener todos estos controles de exportación. Por otro lado, ya entrando a lo que es el tema relacionado con uno de los elementos que cubre nuestra encuesta, es el tema de fraude. Y aquí lo estamos orientando, hay varios tipos de fraude, como lo saben, hay, digamos, perspectivas de fraude interno, fraude externo, y hay mucha orientación a el tema del fraude en adquisiciones. Entonces, gran parte de estos temas van a estar relacionados con estos aspectos. Con relación, digamos, ya viendo parte de estos resultados de la encuesta, uno de los temas en mitigar el riesgo de fraude de adquisiciones, que se preguntó de qué medidas
si las tenían en cada una de las organizaciones, estaban tomando como parte, digamos, de controles para poder mitigar este riesgo de fraude en adquisiciones. Vemos que la mayor parte dice revisar lo que son el proceso de selección de proveedores. En la práctica, digamos, nosotros vemos, aquí tenemos un 25%, y en la práctica vemos que muchas veces esta revisión del proceso de selección de proveedores es que sí se revisa, pero no existe a veces una adecuada debida diligencia de esos proveedores, implementando mecanismos en los que se pueda ver no solamente que sean competitivos a nivel de precios, porque sí es un elemento que siempre se enfoca mucho el tema de cuál es el que me da mayor beneficio económico. Sin embargo, hay otros elementos para poder hacer esta selección de proveedores que se deben contemplar, ¿no? Como parte, digamos, de ese esquema de control. Entonces, cuando profundizamos un poco más este tema, allí encontramos algunas oportunidades de mejora en esta parte de lo que es la selección de proveedores. Y luego ya hay otras respuestas que van bajando quizás un poquito la ocurrencia, pero digamos, fortalecer los procesos para confirmar la documentación adecuada y autorizaciones adecuadas. Esto tiene que ver con cómo se aprueba, digamos, todo ese proceso de adquisiciones, cómo se aprueban, cómo es el proceso de delegaciones que hay dentro de las organizaciones. Allí también, pues, sabemos que esto es algo que generalmente se incorpora como un elemento de control, pero ¿qué pasa a veces? Que a pesar de que existe un control, no se establecen el mecanismo de cómo trabajar en ciertas excepciones, quiénes son los que podrían generarla, o simplemente no hay excepciones en la política. Y bueno, esto es parte, digamos, de robustecer un poco lo que es el control dentro del ámbito de lo que es la gestión de proveedores. Adoptar una política sólida de conflictos de interés también, y esto ya tiene que ver no solamente por fraude, tiene que ver uno de los elementos de fraude, la corrupción, digamos, dar beneficios, digamos, a algunos partes que estén involucradas en este proceso de adquisiciones y que tengan partes relacionadas dentro de la organización, ¿no? Entonces, eso es otro punto relevante que, como le mencionaba anteriormente, en todo lo que tiene que ver con la debida diligencia de los proveedores, pues se va considerando en esta parte de poder evaluar detalladamente y si es necesario hacer evaluaciones de los proveedores, como se le determina ampliada, ¿no? En donde se detalla mucho más dependiendo de los casos y dependiendo de las necesidades. No aplica para todos, todo lo que vaya a ser una adquisición, pero sí dependiendo quizás de temas reputacionales que estén involucrados, de temas relacionados con financieramente qué impacto pueda tener, y bueno, y el impacto que pueda tener para la organización. Así que todo esto va a depender de muchas de estas situaciones. Al final el riesgo de fraude, uno de los elementos importantes que debemos de considerar es incentivar esa cultura de hacerse escuchar. Entonces, tenemos muchas veces dentro de la misma organización hay canales de denuncias, canales de notificación, y esto permite, digamos, poder decir si hay alguna situación que a veces internamente se puede estar viendo, ¿no? Entonces, mantener políticas también de conflicto de interés, digamos que esté definida, quiénes pueden, hasta dónde llegamos en este tema de conflicto de intereses, cómo es el proceso, cuáles son los elementos para medirlo, cómo son, digamos, todos esos controles para prevenirlos. Y, por supuesto, de todo esto no podemos dejar de mencionar lo que es el uso de la tecnología, porque también es un elemento importante para poder establecer mecanismos que sean ágiles. Uno de los elementos, y aquí, digamos, lo vamos a estar viendo más adelante, es que a veces es difícil, por volumen de transacción y por la cantidad, digamos, de datos o problemas de datos, a veces determinar este uso, ¿no? de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa. Entonces, ya viendo otro de los resultados que tenemos por allí, pues tenemos 24% cuantifica sus pérdidas por fraude en adquisiciones. O sea, podríamos decir que solamente 24% lo realiza.
Y aquí, si lo vemos, digamos, del otro lado, pues es un porcentaje bastante alto el que no lo hace o no está seguro si lo hace, es decir, que no se está midiendo, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, a veces, como lo comentaba anteriormente, puede resultar un poco complejo para algunas organizaciones porque resulta laborioso, se requiere cierto conocimiento especializado y también se requiere, digamos, habilidades, a veces en herramientas tecnológicas que son, digamos, la manera de hacer esto de una manera más sencilla. Entonces, aquí vamos entonces a ver ese impacto, o sea, qué tanto se está utilizando el análisis de datos y este uso de herramientas para lo que es el atender al riesgo de fraude en el proceso de adquisiciones, ¿no? Aquí respondieron, digamos, por lo menos 24% dicen no lo utilizo para nada. Hay otros que dicen sí, utilizo, por lo menos ahí el 33% dice que analiza posibles transacciones o acuerdos que se realizan antes de que se vaya a establecer esta adquisición, ¿no? Que se vaya a aprobar esta adquisición. Sin embargo, si vemos estos resultados, también podemos ver, y en nuestra experiencia, quizás allí les comparto que a veces esos patrones para poder establecer esas transacciones que podrían ser, digamos, con ciertas características inusuales, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista de riesgo de fraude, esos patrones no se tienen establecido claramente, más allá de decir niveles de aprobación o, como ya lo mencionamos, conflicto de interés. Pero, por ejemplo, patrones en el caso, por ejemplo, de los desembolsos, cuando se realizan, de decir cuántos pagos se están haciendo posiblemente a proveedores que tienen algún tipo de relación, pensando en una empresa en la que tiene una gran cantidad de proveedores y de pronto hay algunos de esos proveedores que dentro de todo lo que es su estructura tienen comunes, tienen personas comunes dentro de esas estructuras jurídicas. Eso hace que de pronto se están haciendo pagos, diferentes pagos a una misma cuenta, por ejemplo, pero por distintos proveedores. Entonces, para la compañía, pero podría estar resultando que es para la misma persona. Entonces, este tipo de investigaciones o análisis o patrones, a veces, como les digo, se hace difícil porque se necesitan los datos. Entonces, hoy en día, pues con todo este tema de la incorporación de inteligencia artificial, herramientas como Python pues varias herramientas que hay dentro del mercado, permiten lograr conectar con varias fuentes y dar unas alertas, que no necesariamente quiere decir que sea un fraude, pero sí son alertas que le permitan a las organizaciones hacer este tipo de investigaciones y poder entonces dar resultados que no vayan a ser de pronto 1 millón de alertas que no se puedan estar analizando, sino que sean alertas precisas. Y ese es el punto quizás allí que hay que trabajar en poder establecer entonces patrones de acuerdo al perfil de negocio, porque todas las organizaciones tienen un nivel de riesgo diferente, un tipo de proveedores diferente, un tipo de mercado y productos diferentes, por lo cual cada uno de esos indicadores o patrones van a depender de estos elementos que estamos mencionando. Entonces, allí, digamos, parte de estos resultados, sabemos que hay algunos sectores que hacen mayor esfuerzo en este análisis, como lo es el caso del sector de tecnología, en el cual sí reportó un gran porcentaje, y conocemos que en el sector, digamos, de medios y telecomunicaciones sí hay como esquemas y patrones y herramientas que utilizan y que, digamos, resultan de mucho beneficio porque es algo que están continuamente monitoreando. Bueno, allí tenemos entonces, ahí 38% utilizan análisis de datos para identificar áreas de mal gasto, abuso, fraude en adquisiciones, que resultaría, digamos, un porcentaje interesante. Sin embargo, esperaríamos que de estos análisis puedan ser un poco más altos, ¿no? Dentro de lo que son los procesos de investigaciones. Pero bueno, muchas de las organizaciones, pues, no es que tienen un
proceso o un programa antifraude, y es importante que sí establecer a estas organizaciones, a cada una de las organizaciones de ustedes, pues tener identificado cuáles son las áreas de mayor riesgo. Allí pueden haber fraude interno, fraude externo, y cada uno de estos fraudes hay maneras, digamos, de atención, de análisis, de poder identificar cuál es la mayor probabilidad. En los estudios que se han hecho también por otros, por ADFE, por ejemplo, que realizó un estudio en el 2024, indicaba que más del 50%, 52% aproximadamente, viene por colaboradores, o sea, es un fraude que corresponde a un colaborador. Y luego ya baja al tema de clientes y proveedores. Sin embargo, este tema de el fraude interno es algo que se debe atender con controles, con análisis de datos, como decíamos, con programas que prevengan, con elevar la cultura. Y un elemento muy importante de este aspecto es tener competencia, las competencias necesarias dentro de la organización para poder entablar un programa que permita medir, monitorear, detectar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, de todos los tipos, digamos, de fraude, tanto interno como externo, como menciono, un elemento fundamental, análisis de riesgo, poder identificar cuáles son aquellas áreas potencialmente mayores para la organización, revisar cuáles son esos controles que mitigan esos riesgos de fraude que pudiesen existir, establecer, cuando llamamos un tema de cumplimiento normativo, pues hay una serie, digamos, de regulaciones que pueden haber dentro de algunos de los sectores regulados en cada uno de los países, pero también establecer pues normas internas que permitan hacer este seguimiento para velar por este cumplimiento y establecer también sanciones o establecer un esquema de monitoreo y que se pueda estar teniendo una consecuencia frente a estas situaciones. Tener todo lo que es el tema de la capacitación, como decía, creo que el modelo de competencias debe de estar siempre orientado a poder entablar cuáles son, identificar esos elementos de riesgo, pero también monitorear y poder entonces poder cumplir esos controles que se tengan y poder entonces detectar de una manera o prevenir de una manera, digamos, oportuna estas situaciones. Y bueno, por supuesto, el proceso de lo que son auditorías continuas, el hacer revisiones, digamos, periódicas, tanto internas como contar con personas externas que permitan hacer este tipo de análisis, de ver qué tan fuertes están estos programas antifraude de la compañía, de la organización, y mantener, digamos, un reporte de gestión con relación a todo lo que es la respuesta del programa antifraude y poder entonces elevarlo a las áreas que tienen pues mayor jerarquía y que tienen un impacto dentro de toda la organización. Es por ello que para contar con un programa, digamos, antifraude, uno de los elementos que debe uno establecer es, tengo que tener una visión en donde desde la alta gerencia se establezcan este tono de la alta dirección, en donde pueda haber, digamos, lineamientos, políticas, código de ética, código de conducta, canales de denuncias, que esté dirigido un mensaje a este tema relacionado con lo que son el tema del riesgo de fraude, hacer por supuesto una evaluación de riesgo, políticas antifraude y establecer incluso comités o esquemas también de grupos de trabajo que permitan, que puedan estar haciendo entonces este monitoreo y análisis de todos estos controles, ¿no? Y poder entonces detectar de una manera, de una forma oportuna estas situaciones y permita tener mayor control dentro de la organización. Digamos, estos podrían ser como elementos generales. Uno de los elementos importantes de aquí también es el monitoreo basado en los datos, patrones, establecer analizar cuáles son todos los tipos de transacciones que pudiesen tener ese riesgo de fraude y poder entonces diseñar ese patrón para poder entonces monitorear de una manera más eficiente. Luego, otro de los resultados que nosotros estuvimos observando tienen que ver con lo que es la corrupción, ¿no? Corrupción y basado en lo que es la gestión de riesgos de terceros.
Dentro de este ámbito, bueno, hay muchos de los resultados, pues hay resultados que nos llamaron bastante la atención, pues en cuanto a lo que es resultados bastante optimistas o positivos, en decir que el 77% dicen que tienen bajo control el tema del riesgo de corrupción. Sin embargo, cuando nos adentramos y vemos tanto en experiencias propias o de que nosotros vemos en algunas de nuestros clientes, como también en estudios que se han hecho recientemente, uno va viendo, bueno, por lo menos en este estudio que les comentaba, también se reportaron aproximadamente 1.900 casos de reportes de fraude, de los cuales el 55% correspondía a temas de corrupción. Entonces, en este caso uno dice, bueno, tengo los controles, pero también está ocurriendo esta situación. Entonces, a veces esos controles que se establecen, como por ejemplo el conflicto de intereses, el analizar cuáles son mis aliados o cuáles son mis proveedores, sí, es una mirada que realizan como parte del control. Sin embargo, a veces es necesario, como decía anteriormente, hacer una mirada más profunda en lo que son los controles de debida diligencia de los proveedores, de debida diligencia de los clientes, debida diligencia de los empleados, porque al final la corrupción, y aquí hablamos de elementos de corrupción internos que pueden estar enlazados con externos, pero que también puede ser una fuente interna, ¿no? La que está originando estas situaciones. Y viendo ya como análisis de los países, en estos estudios, el índice de lo que es la percepción de la corrupción, sabemos que dentro de nuestros países, pues tenemos, hay algunos países que tienen un indicador más alto. En la primera columna pueden ver el que tiene mayor puntuación es porque es un valor más positivo, y en el ranking el que tiene menos valor es porque, digamos, tiene como menos la probabilidad de su valor de corrupción. Pero vemos que dentro de los países quizás que tienen un poco mejor percepción o que se perciben mejor en cuanto a lo que es el tema de la corrupción, pues tenemos a Costa Rica, Dominicana y Panamá. Estos países pues han tenido ciertas leyes, algunos un poco más fuertes que otros, pero que establecen sobre todo lo que tiene que ver con la administración pública, ¿no? Corrupción frente a la administración pública. El hecho de tener también este tema de corrupción, hoy en día se está apuntando no solamente verlo como un tema financiero, sino que también en estos estudios se han estado midiendo que entre los países que mayor índice de corrupción tienen, mayor probabilidad, tienen menos una mirada desde la perspectiva ambiental, menos controles, tienen lo que son normativas o no tienen normativas, están mucho más escasos. Entonces, se ha estado analizando incluso esa relación con el tema de la corrupción y lo que son, desde el punto de vista de los países, y su respuesta frente a los temas del ámbito ambiental, social, también es algo similar. Si vemos la gráfica, también es muy similar tanto el ambiental como social. Dentro de los temas de cumplimiento, pues también una de las preguntas que se hacían es cómo utiliza su organización el análisis de datos, ¿no? También para el caso de anticorrupción. Y vemos que más o menos el resultado es similar, por lo cual aquí el mensaje es similar en cuanto a poder tener datos que puedan darnos información, datos completos apuntando a lo que es la información del proveedor, el poder tener detalles de lo que son las transacciones, entendiendo cuáles son los tipos de transacciones en donde puedan haber mayor riesgo de corrupción, de todo lo que tiene que ver con desembolsos, y poder entonces establecer ese análisis no tanto detectivo, sino más prospectivo y no tanto retrospectivo como es lo que se ha venido quizás más observando. Entonces allí pues nuestro mensaje de este aspecto es poder contar con programas también que sean anti-bribery and corruption, o que son anticorrupción y antisoborno, en donde siempre, como mencionábamos para el caso del antifraude, que al final es parte, digamos, de
de todo este ámbito, pues es establecer como una estrategia empresarial en donde haya lineamientos dirigidos hacia el gobierno corporativo, hacia la evaluación de riesgo y sobre todo hacia los elementos de la supervisión y la cultura dentro de la organización. Y de allí decanta pues todo lo que son ya la gestión, los elementos de monitoreo, de ejecución, de actividades que denotan estos controles y por supuesto tener un ambiente, digamos, controlado a nivel de cumplimiento, de ver cuáles son, digamos, cuáles son los resultados y cuáles son los resultados, como decía anteriormente, no de manera retrospectiva, sino más visualizando posibles riesgos en posibles proveedores que tengan distintas características o ciertas características, por ejemplo, que resulten con mayor riesgo en este caso, de corrupción, ¿no? Entonces, pues allí fortalecer todo lo que es el tema de determinar la evaluación de riesgo, tener unos controles muy fuertes en todo lo que es la gestión de proveedores, gestión de clientes, internamente también, capacitaciones y los canales de denuncia que siempre son un elemento, pues es detectivo generalmente, esto nos ayuda a detectar, pero sí son elementos que son de mucho valor para poder entonces establecer o iniciar o detectar posibles brechas que pueda tener la organización. Y evaluaciones independientes que también estén orientadas, digamos, de una manera buscando estándares, y en este caso estándares como la ISO 37001 que tenemos, que está enfocada a lo que son los temas de anticorrupción, pues a evaluaciones independientes que estén basadas en estándares internacionales y que le permite a las organizaciones saber cómo está su ambiente de control. Entonces, estos elementos pues forman parte principal, digamos, de lo que es un programa antifraude, pero también tenemos un marco, digamos, el marco de terceras partes, de todo lo que es la gestión de terceras partes, que también menciona este marco, digamos, en poder tener una estrategia y supervisión de todas estas partes relacionadas, el tener, digamos, los mecanismos para poder establecer aseguramientos de que los procesos se están realizando, ya sea por medio de identificación de evaluaciones de cambios regulatorios y poder determinar, digamos, cualquier elemento de manera previa al momento que se vaya a realizar un contrato y poder dentro de un contrato establecer todos estos mecanismos que protejan la organización, la reputación de la organización y poder entonces establecer una relación con esa tercera parte, digamos, en un ambiente de confianza en donde no solamente haya un tema de corrupción, sino también haya un tema de riesgos que están relacionados con lo que son el riesgo de ciberseguridad, que también esto hay casos de robo de información que también ocupan, digamos, un elemento importante dentro de todo lo que es nuestro ambiente de control para prevenirlo y, digamos, establecer cuáles son esos riesgos inherentes entonces que tenemos con nuestros terceros, establecer debidas diligencias que sean ampliadas para los casos que apliquen, establecer lo que es contrataciones de esquemas, ya sean de seguros, de planes de contingencia, que me protejan en caso de cualquier situación de un tercero, y estar, por supuesto, haciendo un monitoreo continuo en todo lo que es mi gestión de terceros. Entonces, esto es lo que tenemos desde el punto de vista de corrupción. Le doy la palabra a Leonidas para que nos hable entonces ahora de cadena de suministros. Leo, disculpa, ¿estás con el micrófono cerrado? Perdón. Muy buenos días a todos. Gracias, Susana, por el pase. Bueno, continuando con la presentación, una de las cosas que este análisis o este estudio quiso ahondar fue, bueno, la incidencia que tenía en las cadenas de suministro algunas prácticas laborales, ¿no? Vamos a ahondar en eso, relacionado, por supuesto, a lo que han sido
Tradicionalmente, esas prácticas asociadas a las condiciones de trabajo y a la gestión de los riesgos laborales, ¿no? Y en este caso, se preguntaba un poco si era una prioridad tanto a nivel global como a nivel regional, ¿no? Si era una práctica, una prioridad, esas evaluaciones asociadas a las condiciones de trabajo o de trabajo forzoso, o lo que en algunos otros casos llamamos prácticas esclavistas, ¿no? Y fíjense que mucho de los encuestados, o la mayoría de los encuestados, hablaba de que no era una prioridad, no estaba seguro o no era una prioridad. Esto tiene que ver mucho, sobre todo aquí en la región, que estas prácticas por lo general suelen estar muy, muy, muy asociadas en otras regiones del planeta, sobre todo en Asia-Pacífico, en algunos países, pero no se descarta que este tipo de prácticas se hagan en esta región. Yo recuerdo un caso muy emblemático aquí en Costa Rica hace algunos 2, 3 años, de una empresa de retail que bueno, por alguna otra razón se grabaron unos videos y se vieron perfectamente cómo eran esas prácticas, bueno, y hubo sanciones. En el caso de Brasil ha habido otros casos importantes, el caso de México. ¿Y por qué digo Brasil y México? Porque evidentemente dentro de nuestra región latinoamericana, son los países más industrializados, donde muchas de las maquilas, sobre todo en México, la maquila es ese proceso de manufactura, de producción, de tercerización de la producción, está siendo cada vez más importante. Bueno, ahorita vamos a hablar de los temas geopolíticos y riesgos geopolíticos también, y vemos que a lo mejor esa tendencia se va a revertir de cara a futuro, aparentemente, pero con la entrada de Trump, pero estas prácticas son importantes, ¿no? Y dentro de la mejor práctica, como hablaba Susana, de la gestión de riesgo de terceros, por supuesto, es importante para cualquier organización saber qué están haciendo sus stakeholders, o en función de esas prácticas. Porque no nada más tenemos que estar pendientes, y Susana lo decía, con base en las prácticas de gestión de riesgo de terceros, no tenemos que estar pendientes solo de lo que nosotros hacemos en nuestras prácticas de gestión de riesgo, sino también de lo que hacen algunos relacionados, pueden ser proveedores, pueden ser inclusive clientes. Nosotros podemos estar prestando un servicio, vendiendo un producto, y tenemos que estar claros qué hacen, qué pueden hacer nuestros clientes, o qué influencia pueden tener esos clientes con nuestra marca, con nuestro producto. Entonces, en relación al trabajo forzoso y a las prácticas laborales, también es importante mencionarlo, ¿verdad? Y este estudio hace énfasis en eso, y también algunos mecanismos. Un poco se le preguntaba en relación a estas prácticas si las empresas impulsarían un enfoque de revisiones, de inspecciones, auditorías en relación al trabajo forzoso, ¿no? Y decía, bueno, y el por qué se haría, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los encuestados respondieron, bueno, porque es lo que se debe hacer, es lo éticamente correcto, ¿verdad? O porque de alguna manera la regulación, tanto interna como externa, lo exige, ¿verdad? O algo que está muy relacionado a lo que decía ahorita, a la repercusión que pueda tener en nuestro negocio, en nuestra marca, cualquier tipo de práctica que esté haciendo una organización en relación a las prácticas de condiciones laborales y trabajo forzoso. Entonces, parte de este estudio se enfocó en eso, y sobre todo las auditorías, las revisiones, las inspecciones in situ podrían ayudar. Evidentemente, sí, los contratos y ese proceso de gestión de riesgo de terceras partes incorpora cláusulas donde nosotros, como gestores de riesgo, pudiéramos revisar por cualquier tipo de práctica de trabajo forzoso. Es parte del estudio. Lo siguiente que se abocó al estudio es, por supuesto, hablar un poco de lo que está asociado a los controles de exportación y al proceso de sanciones, todo lo que es el tema de riesgo de cumplimiento, ¿no? Y aquí hay mucha relación con todos los temas, los riesgos geopolíticos, o los procesos y conflictos geopolíticos que están en boga el día de hoy.
Para eso deberíamos hablar de todos los riesgos globales, primero de todos los riesgos globales y enfocar, bueno, cuáles son los que de alguna manera afectarían a nuestra entorno o contexto, ¿verdad? Evidentemente hay algunos asociados a temas ambientales. Bueno, hace una semana nos levantamos y nos enteramos con la noticia de que, bueno, hay un riesgo de que un meteorito pueda caer en el año 2032, y lo peor es que dentro de nuestra región, dentro de la baja probabilidad que existe, según la NASA, es el 2,6% de que el meteorito impacte la Tierra, pues puede caer en un rango que va desde el Pacífico, cerca de toda la región centroamericana, pasando por parte de norte de Sudamérica, África, e inclusive hasta China, India y China, ¿no? Entonces, esos son evidentemente riesgos que tenemos que tener en cuenta, pero los geopolíticos pues están presentes. Estamos hablando ya hace 2 años de la guerra de Ucrania y Rusia. También nos levantamos esta semana con noticias de que Rusia se reunió con Estados Unidos en Arabia Saudita y está negociando una paz sin tener en cuenta a Ucrania en este momento, ¿no? Y que dentro de esos acuerdos o supuestos acuerdos, pues puede estar detrás el interés nacional de Trump y de los Estados Unidos en relación a sus intereses nacionales, que consideran, por supuesto, un posible conflicto futuro con China por la anexión de Taiwán, que también es parte de esta dinámica, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, que son muchos elementos que estamos viendo, ¿qué nos puede esperar dentro de los próximos años o dentro del futuro inmediato? Aquí dentro de lo que es el índice BlackRock, que es un índice que mide el riesgo geopolítico, en los últimos 4 o 5 años, pues han existido algunos picos importantes. Evidentemente, la pandemia fue un pico importante de ese riesgo geopolítico, la invasión de Ucrania y el conflicto de los ataques terroristas entre Israel y Hamas ha sido uno de los aspectos importantes, pero por supuesto vienen otros elementos que vienen a ahondar y a profundizar los problemas para efectos de acciones en concreto que tienen que tomar las organizaciones. Un poco, por supuesto, como bien decía la presidencia de Trump, y este nuevo mandato que viene como decía yo, con intereses nacionalistas importantes. Todo el tema, por supuesto, de migración a nivel de esta región, pues va a impactar de manera importante, inclusive desde los temas económicos de remesas hasta los temas migratorios propios de la sociedad, ¿no? Algunos otros temas, por ejemplo, con los conflictos conflictos no, con las declaraciones que ha hecho Trump sobre el tema del Canal de Panamá y la influencia que tiene China sobre algunos sistemas de vigilancia o de portuarios en el Canal de Panamá y la influencia que tiene. Por supuesto, como dije, es parte de esos riesgos geopolíticos que están presentes, y un poco también aunado a algunos temas, por ejemplo, de nacionalismo europeo, sobre todo también asociados a los temas migratorios y esta oleada migratoria. Hay algunos países nórdicos que ya inclusive han cerrado puertas. Suecia está ofreciendo creo que hasta $50,000 para que los migrantes salgan, los migrantes salgan y se regresen a su país. Dinamarca cerró completamente las puertas. Entonces, eso puede pasar en Europa y puede tener conflictos importantes a efectos de algunos otros elementos, más allá de todo el tema de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué hay que considerar para efectos de todo ese contexto de riesgos geopolíticos? Por supuesto, analizarlos en un contexto de gestión de riesgo, dentro de lo cual la recomendación siempre es identificar esos riesgos y cómo podrían impactar en cada una de sus organizaciones, con base en qué canales de transmisión dentro de esos o de contagio, dentro si es a los mercados, si es a la economía, si es a la operativa de la organización, y de cuantificar esos riesgos en función, por supuesto, de análisis
y información presente de diferentes estudios y diferentes fuentes para presentar, por supuesto, un impacto en el negocio a nivel financiero, comercial, operativo, ¿no? Parte de ese proceso de gestión de riesgos geopolíticos en ese contexto de exportación es parte de esa dinámica que tenemos que tener cada una de las empresas. Y ahondando un poquito más en el estudio, ¿verdad? Cuando se le preguntaba dentro de la región de Interamérica si consideraba que los controles a nivel de exportación habían sido más rigurosos, pues casi la mitad de los encuestados decía que ahora son más rigurosos, pero si lo contrastamos con organizaciones con más de 5.000 millones de dólares de ingresos, hablamos de organizaciones grandes, pues más del 69% está viviendo esa rigurosidad. Y adicionalmente, se preguntaba si de alguna manera era una prioridad la gestión de riesgo asociada a esos controles de exportación y en esta región el 35% consideraba una prioridad y a nivel global las empresas de más de 5.000 millones de dólares, pues el 60% consideraba que es una prioridad importante a efectos de la gestión de riesgo a nivel de controles de exportación. Cuando también se preguntaba en qué medida, de alguna manera, la evaluación de los riesgos asociados a la exportación incluye la participación de las distintas áreas críticas o claves dentro de la organización, como legal, cumplimiento, negocios, comercial, pues el 36% consideraba que de alguna manera ese proceso de evaluación estaba establecido y que incluía la participación de las áreas clave en la organización. O sea que es un proceso integrado de gestión de riesgo, de controles de exportación dentro de la dinámica de gestión integral de riesgo de cada una de las organizaciones. Adicionalmente, también se analizaba y se preguntaba un poco sobre la prioridad del cumplimiento de riesgo, del riesgo de cumplimiento, sobre todo de sanciones. Estamos hablando de cumplimiento regulatorio, ¿verdad? Y aquí sí hay una mayoría, ¿no? El 60% considera que es su prioridad significativa, es la prioridad más importante, ¿verdad? Llama la atención que parte de hasta un 17% considera que no es una prioridad, ¿no? Considerando que el resto de las personas consideraban una prioridad moderada o baja, ¿verdad? Pero realmente cuando unimos a todos los que consideran como una prioridad la gestión del riesgo de cumplimiento a nivel de sanciones, cumplimiento regulatorio, pues es una prioridad dentro de los encuestados en Interamérica, ¿no? Entonces, parte de eso, por supuesto, se une a todo el proceso de gestión de riesgo integral de las organizaciones, gestión de riesgo de fraude, de gestión de anticorrupción, prácticas éticas, ¿no? Otro elemento que también se preguntó es, bueno, muy asociado al uso de las nuevas tecnologías y cómo esas tecnologías impactarían en el programa de gestión de riesgo de cumplimiento, ¿no? Y fíjense que el 57% considera que esas nuevas tecnologías impactan drásticamente. Y aquí sí queremos dar ejemplos porque es parte de lo que estamos visualizando dentro de la dinámica de gestión de controles de riesgo en las organizaciones, gestión de fraude, ¿no? Por ejemplo, áreas legales con que hemos trabajado, pues ahora tienen robots que utilizan, por supuesto, la inteligencia artificial generativa para analizar contratos y actividades que antes se llevaban de alguna manera recursos importantes porque necesitaban mucho recurso humano para leer un contrato, ahora lo están haciendo robots inteligentes con base, por supuesto, a inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, otros casos de éxito que hemos vivido también
de apoyo y de visualización, que es lo que están haciendo las organizaciones, como áreas de legal también están revisando, o áreas de contratación están revisando contratos a través de robots inteligentes para visualizar los riesgos a nivel de contratos. Entonces, esto es una realidad, esto es algo que debemos tener en cuenta, efectos de esa nueva gestión que estamos viviendo de integración de lo que son las herramientas analíticas, machine learning, inteligencia artificial generativa, el famoso ChatGPT y todo lo que conlleva, que es una de las herramientas que existe para efectos de lectura de texto, análisis de información a nivel de texto. Es una, pero hay muchas otras más que leen imágenes, que leen, que hacen otros procesos. Es la realidad que tenemos y que tenemos que prepararnos para efectos de la gestión del riesgo de fraude, y el control interno en las organizaciones. Otro elemento que se preguntaba dentro del estudio, por supuesto, era, bueno, básicamente analizando la gestión de riesgo de terceros. Esto volvemos un poquito más a lo que es la influencia que tienen mis stakeholders sobre mi negocio, ¿no? Y cuál es y el contexto de mi negocio, ¿no? Y el 21% decía que de alguna manera el mayor riesgo de cumplimiento de sanciones, cumplimiento regulatorio, podría estar asociado a las prácticas de mis proveedores y distribuidores externos. ¿Qué están haciendo mis proveedores y mis distribuidores a efectos de prácticas no permitidas o prácticas que pueden ser, pueden estar por debajo de la ley, ¿no? Entonces, algunos, por supuesto, consideraban que las tecnologías también podrían, el uso inadecuado de la tecnología podría considerarse como una actividad prohibida. Ahorita hay mucho debate sobre todo el uso a nivel ético, sobre el uso de estos temas de inteligencia artificial, de lo que va a generar a efectos del uso y los estándares éticos del uso de la inteligencia artificial, sobre todo. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído por ahí que y les ha pasado que están interactuando con algún servicio de alguna organización que presta servicios, y en vez de creer que estamos conversando con alguien en un chat, bot o inclusive por teléfono, estamos conversando o estamos interactuando con un elemento una herramienta, un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto eso es ético, no es ético, o viola o puede violar de alguna manera en un futuro alguna regulación? Porque esto va a generar, el uso de la inteligencia artificial va a generar regulaciones, pues es otro elemento que está presente dentro de estas preocupaciones que tienen con la gestión de riesgo de terceros, con la gestión de terceros dentro del cumplimiento regulatorio o el cumplimiento de sanciones en este estudio, ¿no? Para los encuestados. Y por último, si queríamos de alguna manera abordar con algunas inquietudes, algunas interrogantes, si lo que estamos haciendo en las organizaciones para gestionar el fraude, la corrupción y los riesgos de distinto índole, ya sean globales o sean locales o sean dentro del contexto de la gestión de terceros, pues es importante. Y la primera pregunta viene asociada, bueno, si la junta directiva está involucrada, si sobre todo el C-level de la organización está involucrada en estos asuntos, sobre todo a nivel de fraude, corrupción y riesgos de terceros, ¿no? Otro elemento importante es, bueno, la estrategia a nivel de negocio, que establece el CEO, está alineada con el apetito, la tolerancia y las estrategias de gestión de riesgo en la organización. Es parte también de esa dinámica, de esa pregunta que se tiene que hacer y responder con base a acciones concretas, ¿verdad? De alguna manera, sí. Si se considera esas evaluaciones independientes en la evaluación de riesgo, a pesar de que pueda tener una gestión de riesgo robusta, hace falta que un tercero independiente en algún momento revise, valide y vea si lo que se está haciendo
se está haciendo con base en lineamientos, mejores prácticas. Es importante también dentro de esa dinámica. Otro elemento también, bueno, sí, los comportamientos antiéticos que han llevado a investigaciones y sanciones deben ser presentados, informados con base en transparencia para saber si esas acciones concretas, esas sanciones internas, pues pueden disuadir de comportamientos antiéticos en el futuro, ¿no? Es parte de esa dinámica porque la práctica nos ha llevado a que ese tipo de sanciones y ese tipo de acciones, por lo general se suele mantener en el secreto. Evidentemente hay situaciones muy sensibles que no deben ser reveladas a lo interno de la organización, pero pueden haber otras sanciones que pueden ser reveladas y pueden ayudar a ese proceso de disuadir comportamientos inadecuados. Un poco también asociado a las capacidades de investigación dentro de si están disponibles con la rapidez que se necesitan, el uso de la tecnología, el uso de la información para efectos de evaluación e investigación, sobre todo utilizando la data de la organización es importante. Si se está midiendo adecuadamente las pérdidas por fraude, tanto cualitativa como cuantitativamente, identificando esa causa raíz, por supuesto, para eliminarlas del todo en la organización. En muchos casos se está haciendo, en muchos otros casos no se está haciendo. Y por último, si su enfoque es gestión con riesgo de terceros, que hemos hablado mucho ya en esta presentación, está a la altura del desafío. ¿Por qué? Porque parte de esa gestión de riesgo de terceros está muy incipiente en nuestras organizaciones. Como no es una regulación, que en otros países sí puede haber una regulación asociada que nos obligue a gestionar esa gestión de riesgo de terceros con base en unos métodos, como mostraba Susana. Sí, esa gestión de riesgo de terceros, que es parte de esa dinámica de gestión integral de riesgo, de gestión de fraude y del control interno de la organización, está a la altura de los desafíos y complementa todo ese proceso de mitigación de riesgos en la organización. Entonces, bueno, con esto queríamos dar por finalizado y no sé si hay algunas preguntas de la audiencia. Leo, creo que le agradecemos a todos los que se hayan unido a esta sesión y los invitamos a que nos envíen sus preguntas a nuestros correos y poder entonces compartirles, digamos, cualquier, digamos, información que requieran o cualquier inquietud que les haya quedado. Ante todo, pues muchísimas gracias por su participación el día de hoy y los invitamos también para que se unan en nuestra página. Allí hay varios eventos que pueden estar ustedes también uniéndose a nuestros próximos webcasts. Así que muchísimas gracias.